Muy buenas tardes. Como les comentaba anteriormente, mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con la ponencia Entendiéndonos en tiempo de crisis, léxico y competencia comunicativa. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra al moderador. Espero que el moderador sea yo. Tengo muchísimo gusto en presentar a la doctora Fulvia Morales de Castillo. Además de sus cursos de gramática y lingüística aplicada, tanto en la licenciatura de español como en el posgrado, la doctora Fulvia es miembro de la Academia Panameña de la Lengua, directora del Centro de Lectura y Escritura Académica de la Universidad de Panamá, CELEAUP, y coordinadora de la sede en la Universidad de Panamá de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura. Tiene múltiples publicaciones. También va a participar la licenciada Daxis Anais Chanis, especialista en lingüística de texto e investigadora del Centro de Lectura y Escritura Académica de la Universidad de Panamá, CELEAUP, y ganadora en el 2020 de la beca de colaboración formativa en la sede de la Academia Panameña de la Lengua Española. Es licenciada en Humanidades con especialización en español. Y la licenciada Carolina Yaritzet Brejerano García está especializada en Humanidades en español y estudia la maestría en lingüística del texto aplicada a la enseñanza del español. Es colaboradora del Centro de Lectura y Escritura Académica de la Universidad de Panamá, CELEAUP, y profesora de español para secundaria y L, español como lengua extranjera. Aspira a la beca de lexicografía hispánica de la Real Academia Española y la Asociación de Academias. Estamos esperando que se la gane. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos llega desde Argentina. Es Martín Jameson Villiers. Martín es miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Ganó en 1981 el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró con su ensayo sobre la obra de la novela de Pernet y Morales. Ha publicado artículos y notas de tema lingüístico y literario en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus publicaciones están precisamente la novela de Pernet y Morales, Juguemos, entretenimiento de literatura panameña, dedicatorias y colofones, el paratexto en la literatura panameña, historia de la lingüística en Panamá, muy importante, y enfoques lingüísticos. Esta última es la recopilación de los trabajos dispersos de Ricardo J. Alfaro. Ha hecho realmente un trabajo muy, muy enriquecedor de nuestra herencia. Quiero además extenderle un saludo a nuestro compañero Rodolfo de Gracia de la Academia Panameña de la Lengua, quien pertenece al grupo de lingüística, pero que está ahora mismo retirado por motivos familiares. De modo que presento a los panelistas y les cedo la palabra.
Fulvia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Margarita, por tu presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Es una experiencia bastante extraña, pero estamos aquí recreándonos y renovándonos. Agradezco la presencia seguramente de los investigadores del Centro de Lectura y Escritura, que deben estar aquí acompañándonos, y sobre todo a la Academia Panameña de la Lengua por permitirnos este espacio para mostrar los avances de esta investigación. Es para mí este momento muy especial y de regocijo, puesto que estoy con dos magníficas investigadoras, dos jóvenes que van a estar acompañándome aquí y que pertenecen al Centro de Lectura y Escritura y próximamente también trabajarán conmigo en investigaciones en la academia. Esta investigación, entendiéndonos en tiempos de crisis, léxico y competencia comunicativa, necesidad, problema, vigencia, la iniciamos en mayo de este año, de 2020, porque como somos investigadoras de este tema de la lingüística y nos apasiona, vimos la oportunidad de ver los usos del panameño en este periodo. Nos fundamentamos en las teorías de la competencia comunicativa, principalmente de la propuesta de Gutiérrez Ordóñez, académico de la RAE. El estudio tiene una primera fase, que es en la que estamos, que tiene que ver con los usos de la sociedad panameña en este momento de crisis. La segunda fase será un estudio comparativo que seguramente haremos el próximo año. Este año vamos a terminar con todo este registro de los usos del panameño y haremos nuestra publicación al final del año. Partimos de la competencia comunicativa como el conocimiento y la aplicación de todos esos recursos que tiene el hablante para poder comunicarse y lograr un objetivo particular, un fin o un propósito específico. Vimos la competencia lingüística unida a la competencia pragmática. La competencia lingüística tiene que ver con la sintaxis, la fonética, la semántica, y ahí en la semántica todo lo que tiene que ver con significado, el léxico. Y la competencia pragmática con el sentido y la intención. Más en este momento de crisis que tenemos una intención. Despertar la conciencia del otro. Pedirle que se cuide, que cuide la salud y que cuide a su familia, que vea por la sociedad. Entonces, las instituciones gubernamentales y las otras instituciones que apoyan a la sociedad han echado mano a todos los recursos comunicativos. Y hemos visto cambios en los términos, hemos visto cambios en las palabras, cambios de sentido. Por ejemplo, la palabra caso se usa con el concepto clínico, no el caso jurídico, sino el caso clínico. Y ese caso clínico ha pasado a ser prácticamente el paciente, la persona. Entonces tenemos un caso sospechoso, tenemos casos activos, casos acumulados, casos confirmados, casos en cuidados intensivos, es decir, el caso es la persona en cuidado intensivo, casos en salas de hospitalización, casos nuevos y casos recuperados. Pero al mismo tiempo se utiliza la palabra paciente, el paciente recuperado, el paciente cero, el paciente asintomático.
el paciente recuperado y el caso recuperado o los casos recuperados importan mucho al hablante, principalmente al que construye el discurso, porque es bueno transmitir que vamos a salir de la crisis, que va a haber una recuperación. Y ese caso recuperado y ese paciente recuperado se transforma en el recuperado o los recuperados, donde el adjetivo, el participio, arropa al sustantivo y se nominaliza. Y tenemos entonces que ese recuperado puede ir a la economía y tenemos entonces una recuperación económica. He ahí entonces que la intencionalidad se logra. Y miren ustedes cómo se logra la intencionalidad. Que cuando decimos un caso sospechoso, las personas miran y tienen miedo. Si usted va a un supermercado y le da un acceso de tos, todos lo miran y el que está encargado de la higiene del supermercado lo sigue, lo vigila. ¿Por qué? Porque es un caso sospechoso. No es una persona, es un caso sospechoso y el caso sospechoso es la persona. He ahí entonces la competencia comunicativa. La competencia comunicativa trasciende los límites, pues, del código lingüístico, principalmente en estos tiempos de crisis. Y no solamente vemos los términos con su concepto, su significado tradicional, sino que unimos el léxico de una disciplina con vocabulario de otra disciplina y tenemos, por ejemplo, el comportamiento de meseta. Tenemos la curva epidémica. El comportamiento de meseta es esperado por todos, con ese traslado de significado y con esa construcción de imágenes. En cuanto a la metodología, hemos agrupado todos estos términos en un gran corpus. Y ese corpus lo hemos distribuido de acuerdo con las competencias. Claro, naturalmente, de acuerdo con los campos semánticos también y con las intenciones. Y tenemos, por ejemplo, la competencia organizativa que tiene que ver con la gramática. Y si tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la sintaxis, con la semántica y con la fonética. Y luego, la competencia pragmática, como ya he dicho, y las formas de nuestra sociedad. La sociolingüística, también esa visión de la cultura y de la sociedad panameña. Como ya dije, esta investigación está en primera fase. Estamos en la recolección del corpus, en la organización de las fuentes, y las fuentes serán orales y escritas, pero aquellas que se caracterizan por la inmediatez, como son las redes sociales, los periódicos, la radio y las televisoras. Cuando ya vayamos a hacer la primera publicación, entonces nos acercaremos y pediremos los permisos, pero queremos decir que todo el corpus nuestro es de dominio público, es lo que usa, lo que dice el panameño. Nuestro corpus por el momento está organizado en 3 grandes grupos.
salud, economía y tecnología. Pero en este momento tenemos una discusión sobre el campo de la educación y la tecnología. No sabemos si poner educación y tecnología o dejar la tecnología como un eje transversal en todos los campos, porque la encontramos, los términos de la tecnología los encontramos en todos los campos sociales que estamos abarcando, tratando en este estudio. Aquí está la vista de la nube y del drive que utilizamos para organizar la investigación. Actualmente tenemos 200 términos en el área de salud. Podríamos tener más, pero decidimos detenernos por unos cuantos días porque estábamos preparando la presentación y además teníamos compromisos que nos exigían tiempo. 85 términos en el campo de la tecnología, 75 en economía, 45 frases en contexto. Cada campo tiene subcampos. No los voy a presentar ahora, vamos a ver nada más. Por ejemplo, en la salud tenemos el paciente, como ya les dije. El paciente es una persona, pero también es un recuperado. El paciente es cero, es un paciente cero, pero también es un paciente crónico. Es un paciente asintomático y es un recuperado. La curación. En el ámbito de la curación tenemos el plasma convaleciente, la transfusión de plasma convaleciente, la recuperación sanitaria, las vacunas aprobadas, licenciadas y las antivacunas. Al principio, en mayo, cuando comenzamos, no teníamos este campo de investigación, la curación. La curación vino después. Lo que quiere decir que nuestra investigación está limitada por fases. Hay palabras que comenzaron y que van a seguir hasta que termine la crisis, y hay palabras que van a desaparecer y otras que se van a fortalecer y continuarán después de la crisis. Por eso la importancia de este tipo de investigaciones. También tenemos acrónimos, tenemos palabras, extranjerismos como webinar y otras. El teletrabajo. Tenemos los bloques. En la economía tenemos el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Y si no perteneces a la sociedad panameña, no sabes cuál es el bloque 1, ni sabes cuál es el bloque 2, ni el bloque 5, ni el bloque que abrirá la próxima semana, porque necesitas estar en este contexto social. Por otro lado, hay una serie de palabras y expresiones que tienen que ver con lo nuevo y con lo pospandémico, la nueva normalidad, la nueva modalidad, el nuevo modelo. Y en la tecnología, la conectividad, lo digital, las plataformas que quedaron, que llegaron, que cada vez son más
dinámicas e interactivas. Y en la tecnología, las aplicaciones. Las aplicaciones que ya forman parte de nuestro hacer cotidiano, principalmente para los que trabajamos en educación, como es el Google Classroom, el Zoom, que antes únicamente era para alejar o para acercar un texto y poder leerlo en la computadora. Ahora el Zoom es la aplicación que permite que nos veamos, permite que nos comuniquemos. Estamos viviendo una nueva época, gracias, o no sé si dar las gracias, pero por el COVID. La causa es el COVID-19. Entonces ahora le doy el pase a Daxi Chanis para que nos hable un poco de metáforas que se han construido a raíz de todas estas competencias lingüísticas. Daxi. Bien, muchas gracias, profesora Fulvia, excelente intervención. Buenas tardes a todos los presentes. Bien, estoy aquí compartiéndoles la pantalla. Bien, parece que hay un problema con la conexión. Bien, voy a explicarles lo que tengo acá, lo que es parte de mi investigación. Al parecer hay problemas con el programa. Bien, con el COVID-19 Panamá nos encontramos ante un juego discursivo que va desde metáforas bélicas, expresiones de apoyo solidario y un discurso que se elabora de manera multimodal. Nos encontramos ante expresiones bélicas que forman parte de este discurso literario como un juego capaz de crear nuevos significados para facilitar la interacción con el mensaje. Actualmente las miradas de este COVID-19 son múltiples, ya que nos encontramos no solamente ante una pandemia de carácter sanitario, sino también ante una problemática de seguridad, de políticas públicas, de financiación, de desigualdad en general. En este contexto se desarrollan una serie de metáforas de guerra que enmarcan este contexto compartido por todos nosotros a través de emociones y experiencias que hemos transmitido desde imágenes. Por ejemplo, en TVN Noticias, el 31 de marzo, aparece una metáfora, el enemigo invisible. Este COVID-19 aparece como un enemigo invisible. No obstante, lo podemos ver porque somos conscientes de las consecuencias que ha traído a nuestro país. También aparece una metáfora, crisis organizada por el COVID-19, lo que alude a un virus con el poder de crear una propia crisis desde sus propias manos sin la necesidad de otro aliado. También en Panamá América, el 30 de marzo, aparece este virus pandémico que siembra dolor y luto en todo el mundo, lo que nos indica que este virus no solamente ha atemorizado a nuestro país, sino que también ha atemorizado a gran cantidad de personas en el planeta. Es aquí donde nosotros como panameños elegimos crear alianzas estratégicas, según indica Telemetro en su informe epidemiológico del 28 de julio. No es un virus cualquiera, ya que nos ha guiado a cobrar fuerzas y a cobrar medidas sanitarias encabezadas por los héroes de esta pandemia, que son el personal de salud, quienes se han mantenido en la primera línea de combate, como aparece en el texto de la Estrella de Panamá el 21 de julio. Ante estas dificultades y ante las medidas de confinamiento establecidas a partir de la llegada del COVID-19, aparece en El Siglo, el 11 de mayo, un comentario por parte de un panameño, quien indica que no nos va a matar el COVID-19, sino el hambre.
Es a partir de esta llegada del COVID-19 que se evalúa la problemática por parte de los miembros de partidos políticos, quienes aseguran que hay un bienestar social para convivir con la pandemia. Y es aquí donde el personal gubernamental toma medidas sobre el asunto y crea el movimiento Panamá Solidario como un programa de alivio social para abastecer a los panameños vulnerables, donde aparece un alivio económico que suministra las necesidades de los miembros del país. Este Panamá Solidario está integrado por una bolsa solidaria que aporta con artículos de primera necesidad a los panameños y también un bono solidario o vale digital que tiene como objetivo apoyar a los panameños suspendidos y afectados por la pandemia de COVID-19 en Panamá. No solamente se ha tomado medidas por parte del gobierno, sino también por otros panameños, como apareció en Telemetro el 28 de julio. Existe el movimiento Cuenta Conmigo, creado por emprendedores que a través de esta pandemia buscan apoyar y colaborar a otros emprendedores y profesionales en finanzas, comunicación, marketing y fotografía, brindándoles la asesoría gratuita para que ellos puedan emprender de una mejor manera con sus finanzas. Entonces, este virus no solamente nos ha retado, nos ha atemorizado, sino que también nos ha apoyado en el plano social, beneficiándonos los unos con los otros. Y es aquí donde se plantea un gran desafío, el desafío de reinventarnos, como aparece en la Estrella de Panamá el 29 de julio. Ante este COVID-19 de Panamá, aparece también una nueva forma de transmitir los mensajes. Hemos escuchado comúnmente el uso de frases encabezadas por imperativos que nos indican: recuerda siempre usar la mascarilla, cuida tu vida, cuida tu salud, protégete Panamá, quédate en casa, el más común. Estos textos, si bien están encabezados por imperativo, no propiamente nos están obligando a cumplir con un propósito, sino más bien nos están recomendando tomar las medidas necesarias para combatir este virus. En este contexto también aparece un lenguaje multimodal. Lastimosamente no están viendo la pantalla. No obstante, este lenguaje está especificado de diversas maneras. El lenguaje multimodal se caracteriza porque no solo se manifiestan palabras en el sistema verbal, sino también que se utilizan imágenes en el sistema gráfico. Por ejemplo, tenemos una infografía que les voy a describir porque no pueden ver, que dice: desinfecta los artículos que más utilizas. Si bien esa infografía está encabezada por un texto compuesto por palabras, aparece ilustrada por una imagen de un teléfono, por una imagen de unos anteojos y por una imagen de una perilla. Esto quiere decir que el texto no solamente comunica por palabras, sino que también hay imágenes por leer dentro del texto. Estos anuncios de protegernos a nosotros y protegernos a los nuestros no solamente son los que aparecen en este contexto de COVID-19, sino que también aparecen anuncios en el plano económico. Por ejemplo, en la caja de ahorros hay imágenes que aparecen representadas con Sambo, muy conocido por todos nosotros, quien indica que no nos lo gastemos todo, que compremos solo lo necesario, ya que también hay una crisis financiera. Entonces aquí hay imágenes transmitiendo junto con el texto. También aparecen anuncios que nos indican que debemos encontrar un nuevo hobby. En el caso de la imagen que tengo acá en mi pantalla, aparece un joven leyendo un libro y arriba aparece una construcción con imperativo que indica: encuentra un nuevo hobby. En este caso nos está indicando que a través del confinamiento podemos encontrar nuevas actividades con las cuales valer el recurso de nuestro tiempo. También en los medios y en las televisoras aparecen iconos que están reflejándonos un mensaje sin necesidad de ninguna palabra. En este caso tengo el icono del supermercado Rey, que aparece dentro de una casa. Esto nos indica que debemos permanecer en confinamiento. También tengo los logos de televisoras como TVN y CERTV que aparecen con mascarilla, y la televisora de Banco Nacional, perdón, la televisora del Banco Nacional, que aparece con una mascarilla, para que así tomemos conciencia y consideremos las normas sanitarias.
Bien, es una lástima que no hayan podido ver la presentación porque se aprecia mejor el contenido y ahí aparece reflejado aparece reflejada la parte visual. No obstante, quiero recalcar que este lenguaje en tiempo de COVID no ha sido elaborado de una manera estética solamente, sino que tiene una función propiamente discursiva. En el caso de las metáforas védicas, no aparecen solamente para un adorno a nuestra conversación o de manera estética, sino más bien que refuerzan el mensaje y nos plasman una imagen con la cual es más sencillo interactuar con el mensaje. En el caso del lenguaje solidario, es un lenguaje de alivio establecido por no solamente los miembros gubernamentales ni el personal de salud, sino también por nosotros como panameños, para aliviarnos los unos a los otros. Ese lenguaje tiene una función restauradora en estos tiempos de crisis. Y en el caso de la multimodalidad, que los textos no solamente se leen ni se expresan de manera verbal, sino que utilizan otros recursos semióticos como la imagen. Entonces, cedo el paso a mi compañera Carolina Bejerano y gracias por su atención. Gracias, Daxi. Bien, voy a compartir la pantalla para mi presentación. Bien, buenas tardes a todos. A continuación presentaré el tema denominado léxico y normativa, el cual estará dividido en dos partes. La primera de ellas se denomina 5 conceptos usados durante la pandemia y el segundo es siglas y acrónimos. Para la primera parte se verán 5 conceptos. Estos son trazabilidad, kit, clúster, coronavirus y COVID-19. Para cada uno de estos conceptos se utilizará el mismo orden. Primero se dará su definición utilizando como referencia el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario panhispánico de dudas. Luego se presentarán algunos usos antes y durante la pandemia y después se darán recomendaciones de uso. Bien, el primer término que tenemos es trazabilidad. El término trazabilidad se encuentra registrado en el diccionario de la lengua española de la Academia, en donde presentan 3 definiciones y también se señala que el término trazabilidad proviene del inglés de la palabra traceability, que a su vez es familia del término to trace, que significa rastrear. En el diccionario panhispánico de dudas ocurre algo curioso que presentaré más adelante. En cuanto a los usos de este término, se puede señalar que ya se había utilizado aquí en Panamá el término trazabilidad. Tenemos aquí un ejemplo de trazabilidad bovina y acá otro de un curso que dio el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en donde hablaba de trazabilidad de productos agrícolas. Ahora, durante la pandemia, se ha utilizado el término trazabilidad como una estrategia que consiste en identificar las personas que tienen la enfermedad de COVID-19 y darle un seguimiento para así evitar que se siga propagando este virus. Bien, en cuanto a las recomendaciones. En el diccionario panhispánico de dudas se recomienda el uso del término rastreabilidad en lugar de trazabilidad, aunque esto no se ha registrado aquí en Panamá. En este diccionario se hace esta recomendación, puesto que se dice que en el inglés el término trazabilidad o trazar tiene un sentido más amplio que en el español y señala que en el español el término trazar no posee el sentido de rastrear o seguir la pista. Bien, el siguiente término es kit. El término kit aparece registrado tanto en el diccionario de la lengua española como en el diccionario panhispánico de dudas. En el diccionario de la lengua española aparece registrado desde 1992 en la 22ª edición del diccionario académico. Y en ambos diccionarios se define el término kit
como un conjunto de utensilios para lograr un determinado fin. Y también se señala que esta palabra también proviene de la lengua inglesa. Antes de la pandemia se había utilizado este término sobre todo en la publicidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, entre ellos kit de videovigilancia, kit universitario y kit viajero. Actualmente vemos el uso de kit Protégete Panamá, kit de aseo de la residencia, kit de aseo personal y kits. Aquí quiero señalar que, por ejemplo, aquí vemos kits de manera pluralizada, en donde solo se agrega una S a la palabra kit, tal y como lo recomienda el Diccionario Panhispánico de Dudas, en donde se señala que el plural de la palabra kit es con S al final. Y también se recomienda o se sugiere que en algunos casos se cambie la palabra kit por juego, equipo o estuche. Además, en Fundeu se encuentra la recomendación de que no se utilicen ni comillas ni cursivas, puesto que ya es una palabra que pertenece al español y por tanto no necesita eh, de, de estos usos. Bien, el siguiente término es clúster. La palabra clúster no aparece ni en el diccionario de la lengua española ni en el diccionario panhispánico de dudas, pero hay un artículo de Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, una fundación patrocinada por el BBVA y asesorada por la Real Academia Española, y aquí se define clúster como un conglomerado. Antes de la pandemia ya se había utilizado el término clúster, sobre todo en el ámbito empresarial. Vemos aquí algunos ejemplos y quiero destacar que en este caso la palabra clúster está pluralizada en las tres publicaciones que aparecen aquí, en donde solamente agregan una S, y en estos dos casos eh, aparece sin tilde, y acá en el Panamá América lo tildan en la U. Ahora se ha utilizado este término, por ejemplo, aquí vemos algunos casos. Este de aquí es el único que aparece pluralizado, nuevamente agregando una S al final. Bien, Fundeu hace la recomendación de que se tilde la palabra clúster en la U, y además de eso dicen que se pluralice agregando no solamente S, sino ES. Este uso no lo hemos registrado, solamente agregan la S al final. Y como a pesar de que no ha sido registrado en el Diccionario de la Lengua Española o en el Diccionario Panhispánico de Dudas, ya está registrado en el Diccionario del Español actual. Por lo tanto, Fundeu, basándose en este diccionario, recomienda que tampoco se utilice ni tilde ni cursiva, puesto que ya se está aceptando en el español. Bien, el siguiente término es coronavirus. La palabra coronavirus no aparece registrada ni en el diccionario de la lengua española, ni en el diccionario panhispánico de dudas. Por eso recurrimos a la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en donde se define coronavirus como una familia de virus. Y esto es importante porque la palabra coronavirus no incluye solamente el virus SARS-CoV-2, que es el que ha causado la pandemia actual, sino que también incluye otros virus como el MERS o el SARS. Aquí a continuación vemos una publicación de Panamá América que es del 2015, en donde ya se hablaba de coronavirus, en este caso el coronavirus del MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y aquí se define coronavirus como extensa familia de virus. Sin embargo, actualmente la palabra coronavirus, las personas la utilizan para referirse exclusivamente al SARS-CoV-2. Fundeu señala que no es
incorrecto utilizar el término coronavirus para referirse al virus SARS-CoV-2. Sin embargo, resulta un poco impreciso, pero por el contexto podemos saber que nos estamos refiriendo al SARS-CoV-2 y pues es un poco raro escuchar el virus, el nombre del virus. Además, se señala que es una palabra que no requiere ni guión, ni espacio, ni tampoco mayúscula. Se escribe con minúscula, tal y como se ha registrado en el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina. Y es invariable su plural, la forma plural. La palabra coronavirus es igual tanto para singular como para plural. Bien, el último término de la primera parte, y aquí entramos también en la segunda, de las siglas y los acrónimos, es COVID-19. COVID-19 es definida por la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad causada por el coronavirus registrado actualmente, hace poco, que es el SARS-CoV-2. Y aquí vemos algunos registros. Vemos que algunas veces se utiliza en masculino, otras veces se utiliza en femenino, otras veces no se determina. Y algo que quiero resaltar es que en las publicaciones se hace en mayúscula cerrada con el guión y con el número luego, tal y como se recomienda, por ejemplo, en Fundeo. Bien, en cuanto al género de la palabra COVID-19, COVID-19 es un acrónimo que significa enfermedad por coronavirus. Y se recomienda el uso en femenino, aunque no es censurable el uso de el masculino. Bien, para finalizar, tenemos aquí, continuando con las siglas y los acrónimos, algunos acrónimos como Nico, Paco, Rosa y Sara, que han surgido a raíz de esta pandemia, que son programas de asistencia virtual. Los más conocidos de ellos son Sara, que es para hacer, para buscar información sobre el bono o los comercios afiliados. Y además de eso está Rosa, que es la asistencia que buscan las personas cuando tienen síntomas de COVID. Bien, en cuanto a las siglas y los acrónimos, es posible preguntarse si estos acrónimos tendrán el mismo significado o si será recordado luego de que pase la pandemia, tal y como ocurre con la OMS, el MINSA o UCI, o si ya se perderá el significado actual. Bien, para concluir, podemos señalar que la pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha ampliado el léxico de los diferentes hablantes para que así pueda haber una mejor comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. En línea. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para esta reunión y también quiero agradecer la participación de nuestras panelistas. Se está dando el curioso caso de que en Panamá las que se dedican al estudio del lenguaje son mujeres, que es un hecho que también sucede en la Argentina. Hay una gran mayoría de mujeres dedicadas a la lingüística. Nos debemos felicitar por ese hecho en aras del feminismo. Hay que agradecer a la doctora Fulvia Morales de Castillo por dirigir este magno proyecto de competencia comunicativa y agradecerle a ella también el amplio examen del vocabulario de uso relacionado con la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Y las licenciadas que participan con ella en este estudio
la licenciada Daisy Chanis Guerrero y la licenciada Carolina Bejerano García, nos dieron un paseo muy entretenido a través de los estudios muy científicos que ellas están haciendo. Quiero señalar que el estudio que están haciendo se encuentra muy actualizado dentro del campo de la lingüística. Y esto también es un hecho que hay que agradecer en Panamá. Estábamos antes muy a la saga de lo que se hacía en el mundo intelectual y ahora nos encontramos siempre en primera línea, por lo cual felicito a la licenciada Daisy Chanis por esos estudios sobre las metáforas surgidas y sus funciones dentro del contexto panameño en relación con la pandemia, y a la licenciada Carolina Bejerano por los conceptos usados durante la pandemia. Es interesante todo el enfoque que tienen, el enfoque pragmático, el estudio de las metáforas y la relación también con otras lenguas, con el inglés sobre todo, y sobre lo que se viene haciendo en el resto del mundo. Hasta aquí entonces el agradecimiento a las panelistas. Y me toca, para finalizar, invitar a todos los participantes en esta reunión a ser parte del círculo de lectura de la Academia Panameña de la Lengua. Es uno de los nuevos emprendimientos de la Academia que también debemos agradecer porque se demuestra la actividad permanente de la institución. Antes se decía que la Academia no hacía nada, a pesar del hecho de que hacía muchísimo. Pero ahora se nota lo que está haciendo la Academia y creo que nadie va a decir la Academia no hace nada cuando hay presentaciones de esta naturaleza. En el círculo de lectura se leerán obras editadas por la Academia y obras digitalizadas por la Biblioteca Nacional, y va a tener la coordinación de doña Emma Gómez, que es miembro del número de la Academia. Se anunciará una lectura por mes, se fijará una fecha de reunión por internet y se discutirá la obra leída. Estoy absolutamente convencido que todos los que participen en esta nueva aventura, ejercicio de la Academia, van a quedar agradecidos por lo que se está haciendo. Con esto quiero terminar y les doy muy buenas tardes a ustedes, aunque para mí sea buenas noches ya. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y de esta manera damos por culminada la ponencia, no sin antes agradecer a nuestros moderadores y panelistas por la presentación y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos muchas actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanama.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.